qué placer volverme a encontrar en esta tarde con un amigo, un conocido, se puede decir un buen encuentro, ¿no? Bienvenido al contador Javier Bancayán. En esta ocasión estamos en el Estudio de América y no he ido a verte a la Cámara de Comercio, pero seguimos con esos interesantes temas. Quisiera que abordemos y profundicemos dándole todo el asesoramiento necesario a aquellos que inician sus empresas. ¿Cuáles son las bondades que le brinda la Cámara de Comercio? Muy bien, Yadel, muy buenas tardes. Nuevamente aquí en el programa, pues para hablar un poquito sobre las bondades que ofrece la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque a aquellas personas que quieren formalizar un negocio, que quieren iniciar de repente un negocio nuevo. Entonces, nosotros en la Cámara de Comercio le brindamos la asesoría pertinente desde el inicio, desde el arranque. Cuando una persona desea formalizar un negocio y no sabe cómo hacerlo, pues la Cámara de Comercio le ofrece el asesoramiento pertinente y personalizado. Y además, el asesoramiento es gratuito para todas las personas que quieran formalizar un negocio. Nosotros le damos todas las pautas que necesita este empresario para formalizar su empresa, ya sea como persona natural, como persona jurídica. Les otorgamos los requisitos que son necesarios, les transmitimos los costos solamente que representa el tema de formalidad. Nosotros en la Cámara de Comercio apoyamos al empresariado lambayecano y a todas las personas que quieran formalizar un negocio. Es por eso que estamos aquí para brindarle al público en general que se acerca a nuestra institución para asesorarlo en todos los procesos que intervienen para constituir su negocio, de repente uno nuevo o de repente ya tienen uno y quieren formalizarlo, ¿no? De repente. Una cosa es la ignorancia, la falta de conocimientos, pero la otra es el temor. ¿Cuánto va a demorar? ¿Cuánto debo tener económicamente para legalizarlo y oficializarlo por el camino correcto? Me estabas diciendo, ustedes brindan la asesoría necesaria, pero ¿cómo llego yo? A ver, ahí a la primera ventanilla, y entonces, ¿qué documentos debo presentar? Veme informando. Claro, mira, hay dos cosas. Un tema es ¿cuánto me cuesta formalizar un negocio? Ajá. O sea, ¿cuántos son los costos en los que debo incurrir para formalizar una empresa? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que normalmente o comúnmente las personas dicen, ¿debo de tener un capital mínimo para constituir una empresa? Cierto. Entonces vamos a empezar, en primer lugar, por la primera pregunta. Ya vamos a ver, el costo para formalizar una empresa como persona jurídica es de 382 soles, ¿no? 382 soles, en la que están inmersos ahí los costos notariales, la elaboración de la minuta, la elaboración de la escritura pública, la búsqueda del nombre, la reserva del nombre, la asesoría, los trámites, firmas del contador, firma del abogado, la inscripción en los registros públicos. O sea, todo el proceso está incluido en 382 soles. Debemos incluirle también, debemos adicionarle a ello el costo que me representa inscribir la empresa en los registros públicos, porque debo de ingresarla y eso me representa un costo adicional. Entonces, eso está en función al monto del capital, pero como base son 382 soles. ¿Por qué? Porque tenemos alianzas estratégicas establecidas con las entidades que intervienen en este proceso y también con las notarías, que nos han rebajado el costo para poder ser más accesible, un poquito para facilitar el tema y no le cueste mucho a un empresario que quiere formalizar su negocio. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuánto de capital yo necesito para formalizar un negocio? Pues, en realidad no hay capitales mínimos para constituir el mismo. O sea, si yo tengo, supongamos, quiero promover una empresa de asesoría y no necesito capitales grandes para poder hacerlo, porque lo único que necesito es conocimiento, de repente por ahí una herramienta, una laptop, de repente por ahí. Entonces, en teoría, no existen capitales mínimos para constituir un negocio. La pregunta que yo les haría a las personas para constituir un negocio es, ¿cuánto requiere tu negocio que tú inviertas para que éste nazca? Ese es el capital mínimo que requiere tu empresa. ¿Cuánto es lo que necesita? Las bases sólidas de tu negocio. Claro. Más bien, todas las inversiones no son iguales. No hay un monto exacto para decir, esto es lo que se exige. No es lo mismo montar un salón de peluquería que un gran instituto académico. ¿Por qué? Porque los capitales varían, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me dicen, exactamente, quiero formalizar una peluquería. ¿Qué necesito? Bueno, pues de repente tienes ya tus equipos formalizados. De repente has estado trabajando
de manera informal, de repente. Entonces, tus equipos que tienes ya comprados, pues eso va a formar parte del capital de tu empresa. ¿Y necesitas un dinero adicional para ello? Pues no necesariamente debes de tener o contar con un capital en efectivo para poder hacerlo. Simplemente podemos formalizarla, ya sea con bienes sin efectivo o con efectivo sin bienes, ¿no? O ambos de repente, ¿no? Entonces existen alternativas para constituir un negocio. Ahora, le voy a transmitir un dato también a las personas que necesitan formalizar su negocio. Miren, la ley de la ley MIPE, que es el decreto legislativo 1086, abarca o modificó un tanto las obligaciones que tenía un empresario antes para constituir un negocio. Lo que conocíamos anteriormente era lo siguiente: cuando yo tenía un capital en efectivo y deseaba formalizar una empresa, lo primero que tenía que hacer, o lo primero que se me venía en mente, porque la ley me obligaba, era que yo tenía que ir al banco a depositar ese efectivo. Para que se notara, que ya estoy formalizando la empresa. Para que fuera contundente, tengo esta suma, la poseo y está ahí en tal cuenta. El notario anteriormente me exigía que yo le llevara el voucher del depósito para el cual estoy creando la empresa. Las normas se modificaron, ahora se ha flexibilizado un tema, el Estado lo flexibilizó con la finalidad de que el empresario ya a punto de formalizarse le sea más fácil. Entonces, a través de una declaración jurada, en la cual yo declaro bajo juramento que el capital de mi empresa es tanto en efectivo, ya no necesito ir al banco a depositar ese efectivo. Es más fácil, se tramita de manera más sencilla y más rápida. ¿Por qué? Porque nos obviamos el trámite de ir al banco, de gestionar la cuenta, de incurrir en costos financieros para la constitución de la misma. ¿Por qué? Porque el banco me cobra, pues definitivamente. Entonces, nos estamos obviando ese paso a través de una declaración jurada que nosotros también le asesoramos cómo elaborarla, para que este futuro empresario pues ya inicie su negocio y dé ese gran salto, ese gran temor que tiene. Yo quiero formalizar un negocio, pero no sé cómo, no sé cuánto me va a costar ni cuánto me va a demorar. La tercera pregunta es el tiempo. ¿Cuánto me demora? Sí, presenté todos mis papeles, fui ahí, leí, estoy en regla, poseo todos los documentos, mis 300, ¿cuántos soles eran? 382 soles. Mire usted, menos de 400 soles lo he pagado y ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar mi trámite para yo obtener el resultado requerido? Anteriormente, antes de la modificación de estas normas y la flexibilización de las mismas, los trámites podrían demorar. Antes demoraba hasta 30, 40, 50 días en formalizar una empresa. Ahora, a través de la ventanilla única de formalización de empresas de la Cámara de Comercio, solamente el trámite demora 5 días, ¿no? O una semana. De lunes a viernes tu empresa ya está constituida. ¿Por qué? Porque los trámites los hemos simplificado, tenemos los formatos ya hechos, el registro público nos apoya en la inscripción, SUNAT de la misma manera, el notario me trabaja de manera inmediata la minuta, la búsqueda se hace de manera más acelerada. Entonces, los trámites se han reducido solamente a una semana para constituir. Entonces, señor empresario, ya no tenga miedo en formalizar su negocio. Si no tiene alguien que lo pueda asesorar, pues la Cámara de Comercio está lista, esperándolo para poder brindarle la asesoría correspondiente desde el arranque de su negocio, ¿no? Y con trámites y con requisitos sumamente sencillos. Estos requisitos son: en primer lugar, debe de tener el DNI de los socios que van a participar, la fotocopia de los socios, de los DNI de los socios, el nombre de la empresa, ¿no? Cuáles son los capitales que van a constituir la empresa, y si no tienes claro ese tema de los capitales, pues acércate para poder ayudarte. También debe de tener dónde se va a constituir el negocio, la dirección del negocio, ¿no? Y el objeto social del mismo, o sea, cuáles son las actividades que mi empresa va a desarrollar en el tiempo. Ahí es donde también nosotros queríamos abordar, porque en la Cámara de Comercio le ayudamos, le asesoramos. De repente una persona va con una noción de negocio, correcto, ya va con la noción de negocio, de un objeto social, y sin embargo no se da cuenta de las posibilidades en las que se puede ampliar y convertir. Exactamente. Porque hay que dejarlo bien claro, así. Exactamente. En la escritura de constitución debes de dejar bien en claro cuáles son las actividades que vas a desarrollar. Pero no solamente puedes restringirte a una sola actividad, sino que la escritura puede o soporta que tú puedas realizar otro tipo de actividades. Porque con el transcurso de los años y el tiempo, el crecimiento de la empresa, puede abordar diversos temas que tal vez ahora no eran interesantes, no eran la línea
de trabajo. Sin embargo, después desencadena uno al otro. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a dedicarme al tema de construcción, como se ha estado dando bastante este tema. No voy a dedicarme, con el boom, no sí, digo con el yo. boom inmobiliario, ¿no? Entonces, voy a realizar actividad de construcción. Entonces le decimos, y de repente por ahí también podrías dedicarte al tema de la venta de agregados, de la venta de transporte de material, o sea, todo lo que tiene que ver de repente al asesoramiento técnico, la elaboración de expedientes, de repente con actividades de diseño, actividades de arquitectura, o sea, no necesariamente te puede dedicar a una sola actividad, sino que dentro de tu rama, pues piensa en todo el abanico de posibilidades que podrías hacer. Y no es que me va a costar más o menos, o que los impuestos van a ser más o menos por más o menos actividades. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque los impuestos no están en función a las actividades que realizas, sino a los ingresos que tú obtienes mensualmente. Entonces, en la Cámara de Comercio también te orientamos y te asesoramos en el tema tributario. ¿Por qué? Porque nuestro servicio no solamente se enmarca en la constitución de una empresa, sino que va más allá. Le asesoramos a la empresa cuánto va a pagar de impuestos, en qué régimen te puedes acoger. ¿Para qué? Para minorarle los costos tributarios, los costos laborales. Incluso le asesoramos en cuál es el procedimiento para que se acoja a la ley de la micro y pequeña empresa, que se podría ser un tema también posterior para tocar cuáles son las bondades que la ley de la micro y pequeña empresa ofrece a los empresarios que recién nacen o que ya están formalizados. Bueno, la Cámara de Comercio brinda un montón de servicios para usted. En esta ocasión hemos asesorado los que usted estaba necesitando y lo que nos preguntó. Lo otro lo dejamos para otro momento. Por supuesto que sí. Para no enredarnos. Quisiera saber los horarios de atención, los días. ¿Las personas pueden acudir? Claro, la Cámara de Comercio no solamente está orientada a brindar servicios a los asociados de la Cámara, porque la Cámara de Comercio sí brinda servicios a sus asociados, pero no solamente a ellos, sino al público en general. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 4 a 7 de la noche. Y los días sábados, que también atendemos los días sábados, son de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La consulta es completamente gratuita. Si ellos desean constituir una empresa, desean formalizar su negocio o de repente quieren hacer otras consultas de otro tipo, porque también tenemos otros servicios. De otra índole. De otra índole, ¿no? Que en otro momento ya podríamos hablar de manera más tranquila, a ver cuáles son los otros servicios que la Cámara de Comercio también ofrece de manera gratuita y otros que también representan un costo. Seguiremos abordando diversos temas en otro encuentro. Te doy muchísimas gracias, Así es, Javier, Yadel, muchísimas por llegar gracias. esta tarde. Agenda semanal.